damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Mientras tanto, le vamos contando, estamos muy contentos de estar en este nuevo webinar, un evento que realmente nos atrae mucho porque vamos a discutir aspectos muy interesantes de la insuficiencia cardíaca. Tenemos que agradecer al Laboratorio Casasco por el apoyo para realizar este evento. Y les cuento que lo que vamos a discutir en los próximos minutos es la visión de la historia de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque esta tiene un pasado, tiene un presente y un futuro, y esto es lo que vamos a tratar de analizar. Así que cuento con la compañía de 3 expertos en insuficiencia cardíaca. Hay un empate de género. Tenemos 2 invitadas de lujo de la Federación Argentina de Cardiología, la doctora Daniela García Brasca, que ella es médica del Hospital Italiano de Córdoba, jefa de la unidad coronaria y del área de insuficiencia cardíaca y trasplante en esta región, y era presidenta del Comité de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar de FAC. Y por otro lado, a la doctora Clara Huerta, que es coordinadora de insuficiencia cardíaca y trasplante del Hospital Córdoba, staff de cardiología de la Clínica Reina Fabiola, también expresidenta del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la FAC, y contamos también con la participación especial y estelar del doctor Jorge Thierer, un amigo de la casa, un amigo de todos nosotros, al cual siempre que tenemos la oportunidad lo invitamos para poder disfrutar de sus opiniones y de sus pensamientos. Jorge es jefe del área de insuficiencia cardíaca del Instituto CEMIC en Buenos Aires, y vamos a empezar entonces, si les parece. Bienvenidos a todos, un saludo, Jorge, Daniela, Clara. Y como tenemos un temario bastante desafiante, vamos a empezar claramente con la primera parte de esta presentación. Y el tema que me toca discutir a mí es el espectro del tratamiento de insuficiencia cardíaca, el tratamiento farmacológico. Y me pareció muy interesante que el tema del espectro es algo que entendemos en muchos aspectos, específicamente en insuficiencia cardíaca. Entonces, podemos hablar de que existe un espectro desde el punto de vista del curso natural, y en el curso natural ustedes saben que hay pacientes que se presentan y desarrollan toda su vida como insuficiencia cardíaca ambulatoria, pero en determinado momento progresan, hacen una progresión lenta, algunos hacen una progresión rápida y requieren una admisión hospitalaria. Esta admisión hospitalaria a su vez pasa por distintos periodos durante la estadía hospitalaria, pero se extiende después del alta. ¿Por qué? Porque en cada una de estas situaciones a veces tenemos que hacer diagnóstico, estratificar el riesgo, identificar la etiología, tratarlos, diagnosticarlos, manejarlos, adecuar los tratamientos, optimizar, planear, es decir, una serie de actividades que hablan de que la insuficiencia cardíaca claramente tiene un espectro en esta historia natural. Pero también existe una forma de ver que es el espectro de los modelos. Sabemos, y esto los que somos más añosos como Jorge, no tanto como Clara y Daniela, hemos pasado por la historia del modelo cardiorrenal, el modelo hemodinámico, el modelo neurohormonal, las estrategias antirremodelamiento, que quizás es la etapa en la cual nos estamos, digamos, introduciendo actualmente, y finalmente lo que sería la terapia génica. Pero a su vez hemos visto que estos modelos no se han ido excluyendo y que probablemente han sido versiones en las cuales en determinadas situaciones predomina lo neurohormonal sobre lo hemodinámico y en otras lo hemodinámico sobre lo neurohormonal. Entonces, no es un camino que ha reconocido un fin. ¿Por qué? Porque uno puede aliviar síntomas en pacientes que tienen congestión, es decir, aumento de las presiones, prevenir la progresión cuando lo que predomina es la alteración neurohormonal y el paciente está relativamente estable, y finalmente en aquellos asintomáticos que se encuentra bien, dirigimos nuestras estrategias a revertir el fenotipo de la insuficiencia cardíaca. También existe un espectro en la fisiopatología, y el espectro puede abarcar desde los factores de riesgo y el deterioro en la función miocárdica, sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, péptidos natriuréticos, y quizás hoy tendríamos que agregar una cuarta línea, que es la acción de los SGLT2. ¿Por qué? Porque sabemos que intervenir sobre cada uno de estos factores tiene un beneficio desde un punto de vista de la intervención terapéutica en estos casos. El remodelado también tiene un espectro. El espectro va desde el paciente que tiene una injuria miocárdica,
pasa por un proceso de remodelado cardíaco donde hay un cambio en la estructura y en la función, y muchas veces nuestra intervención hace que podamos provocar un remodelado reverso en donde se revierten las anormalidades celulares, pero el paciente no está exento de una recurrencia en la insuficiencia cardíaca, puede tener una remisión donde normaliza todas las condiciones, pero si nosotros retiramos la medicación, el paciente recurre, o finalmente puede tener una recuperación, lo cual ocurre muy raramente en pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde una causa transitoria desaparece y una vez desaparecida la causa, la insuficiencia cardíaca también desaparece. Pero esto no debería ser lo que debemos ver fundamentalmente. Entonces, desde esta perspectiva, los espectros en el tratamiento sabemos que incluye un pasado, lo que podríamos llamar un pasado, que se refiere a lo que ocurría antes del año 2020. Es decir, sabíamos que utilizar IECA, bloqueante receptor de angiotensina y los ARNI, junto con beta bloqueante, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y dispositivos, tuvieron un impacto muy significativo en la evolución de los pacientes y hacia allí se centraban las terapéuticas, las guías españolas, las guías americanas. De repente, a partir del año 2020, nuestro presente hoy en día incorpora nuevas herramientas terapéuticas. Entonces, sabemos que a las 5 vía y 4 drogas tenemos también opciones alternativas. Tenemos los inhibidores de SGLT2, el Vericiguat, el Omecantip y algunas otras opciones que siguen apareciendo. Y finalmente tenemos un futuro que es a partir de este año, en el cual este futuro no solo es mirar las guías, mirar las drogas, sino es pensar cómo vamos a integrar lo que sabíamos del pasado, el presente, para lograr el mayor impacto en el futuro de nuestros pacientes. Y sabemos que intervenir con tratamiento, si lo miramos desde lo que ocurría o lo que ocurriría en pacientes sin tratamiento a lo que ocurre en los pacientes que reciben el tratamiento completo, podemos ver que hay una reducción relativa del 73%, una mortalidad a 2 años del 10%, lo cual significa una reducción absoluta de 26%. Realmente un impacto muy importante como para perder este espectro de la oportunidad. Y el último punto es que todos estos espectros se acompañan de una serie de barreras para aplicar la terapia basada en guías. Entonces, podemos tratar de hacer un uso adecuado, seleccionando, optimizando, planeando la ejecución del tratamiento, educando, usando programas prealta, pero sabemos que nos enfrentamos con las comorbilidades, los efectos adversos, la polifarmacia, problemas de adherencia, la inercia e incluso el costo para manejar a estos pacientes. Entonces, para optimizar el manejo, hay que pensar que la terapia tiene que estar dirigida por las guías, buscar una dosis objetivo, iniciarla inmediatamente después del diagnóstico, dirigirnos a barreras clínicas, sociales, manejar la bulimia, porque es un aspecto que seguramente se va a discutir a lo largo de esta noche, evaluar cómo los pacientes toleran los efectos adversos, buscar el momento en el que hay que implantar un cardiofibrilador o hacer intervenciones adicionales, todo esto dirigido con foco hacia un paciente y no simplemente a una enfermedad. Saber que hay comorbilidades que afectan a esta terapia basada en las guías, como puede ser la enfermedad coronaria, la diabetes, la enfermedad pulmonar. Entonces, cuando enfrentamos esta situación, sabemos que hay que tener presente que hay opciones adicionales de intervención. Por ejemplo, el uso de los betabloqueantes. Sabemos que puede haber subutilización asociada con problemas que tienen que ver con el sexo, con la edad, con la presencia de algunas anormalidades o comorbilidades e incluso con la cobertura social. Pero sabemos también que hay alternativas para superar estas situaciones. Por ejemplo, cuando hay que usar un betabloqueante cardioselectivo, pensamos en el bisoprolol y el nebivolol. En los pacientes que queremos evitar hipotensión y no toleran el carvedilol, los podemos pasar a bisoprolol y metoprolol. Si le queremos mejorar la adherencia, damos droga de administración de una vez al día. En los que queremos hacer un control metabólico, utilizamos carvedilol o nebivolol. Y en los que tienen IC con fracción de eyección preservada, pensar en la posibilidad de usar nebivolol. La polifarmacia es un problema fundamental, pero esto es un análisis muy interesante que se hizo de un registro en los Estados Unidos, donde se vio que el número de drogas promedio al alta de un paciente hospitalizado añoso es de 9. Pero de estas drogas, lo que predominaba, y esto no ha cambiado mucho a lo largo de los años, al contrario, se ha ido incrementando, pero lo que predomina en la prescripción son medicamentos que no modifican la evolución y son no cardiovasculares. Entonces,
dentro del manejo de la polifarmacia está la reconsideración de drogas innecesarias en el manejo de estos pacientes. Mejorar la adherencia es fundamental, hay que explicarle al paciente, hay que comunicarse, entender las posibilidades de alterar los regímenes, y esto también lo vamos a discutir, y tenemos que anticiparnos a potenciales problemas. ¿Por qué? Porque hay que buscar que lo que nosotros lo informemos al paciente sea fácil, sea amigable y sea una manera en la cual el paciente no solo lo pueda entender, sino que también lo pueda aplicar. Los programas de manejo, por ejemplo, son una opción muy interesante porque reducen las hospitalizaciones. Independiente de que consideremos telemonitoreo o soporte telefónico, reducen las hospitalizaciones y fundamentalmente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, e inclusive en algunos casos puede reducir la mortalidad. Hay que aplicarlos de una manera lógica cuando estamos fundamentalmente frente a estas situaciones. Entonces, como mensajes finales a esta primera parte de introducción, la insuficiencia cardíaca es una condición que es progresiva y la fisiopatología es multifactorial. Entonces, nuestra acción sinérgica tiene que estar dirigida a todos los espectros, lo cual puede ser superior a la individualizada. Y tener en cuenta, y lo vamos a discutir seguramente a lo largo de la noche, es preferible bajas dosis de todos a usar altas dosis de poca, tratamiento completo, precoz, simultáneo y escalonado, iniciarlo precozmente y saber que cuando vamos a usar un algoritmo, el algoritmo debe adaptarse al paciente y no el paciente al algoritmo. Muchas gracias y le vamos a dar la palabra ahora a la doctora a la doctora Clara Huerta, que nos va a hablar de lo clásico del pasado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Clara. Hola, antes que nada, muchas gracias Eduardo por la invitación y a la FAC. Bueno, a mí me pidieron que hable de lo clásico en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, así que yo les voy a hablar un poco del pasado, de cuando se inició todo esto. Para iniciar me pareció importante poner la línea del tiempo de los tratamientos en los últimos 30 años. Yo, como comentamos anteriormente, voy a hablar más o menos hasta el 2020, un poquito antes, pero el tratamiento en insuficiencia cardíaca estaba basado en los primeros momentos en los inhibidores de la enzima convertidora, o sea, en vasodilatadores, inhibidores de la enzima convertidora, UARA2 y ARNI en la actual, después del 2014, en el tratamiento beta bloqueante, en los cuales los tratamientos utilizados eran con metoprolol, bisoprolol, carvedilol y nebivolol, que es lo que utilizamos actualmente. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, leplerenona, espironolactona, dioxina en ciertos casos, en algunos pacientes como vasodilatadores por falla renal, hidralazina, mononitrato de isosorbide. También me voy a referir un poco a lo que es la utilización de dispositivos, resincronizador y cardiodefibrilador, y algún comentario de la ivabradina por el estudio SHIFT. Bueno, como decíamos, los primeros trabajos que tenemos en insuficiencia cardíaca en tratamiento que demostraron disminución en la mortalidad son los estudios con IECAS, en los cuales los más nombrados son el Consensus, el SOLVE, el SAVE, y en el cual eran pacientes incluidos con fracción de eyección deteriorada, menor a 40%, menor a 35%, en clase funcional de 2 a 4, en los cuales estos estudios demostraron una reducción de la mortalidad entre un 20 y un 40%. Y se vio que todos los estudios tenían resultados similares, por lo cual se podría hablar de un efecto de clase. En cuanto al estudio CHARM, que fue con candesartán, también demostró disminución de la mortalidad y las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida. Y después voy a mostrar algunos de los trabajos más importantes con beta bloqueantes en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Los beta bloqueantes que se utilizan en este grupo de pacientes son el bisoprolol, nebivolol, metoprolol y carvedilol, de los cuales los estudios que
que demostraron disminución significativa de la mortalidad, con una disminución incluso de un riesgo relativo del 65% con carvedilol en el US carvedilol. Los estudios más nombrados son el CIVIC-2-3, el MERIT con metoprolol, el Copernicus y el US carvedilol con carvedilol, el Senior con nebivolol, y tenemos el estudio COMET, que es un estudio que se hizo cabeza a cabeza con carvedilol, metoprolol, en el cual hubo una diferencia significativa a favor del carvedilol. Igual es algo discutido por el tipo de metoprolol que se utilizó. Como vemos, en todos estos estudios han demostrado una reducción de muerte y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los pacientes tratados con beta bloqueantes. Eran el 50% de los pacientes eran de etiología isquémica, todos tenían fracción de eyección reducida, menor a 40%, los que menor fracción de eyección tenía era menor a 25%, y estaban en clase funcional a 2.4. Y como vemos en este gráfico, tuvo una reducción del riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa, de muerte súbita, por enfermedad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca muy significativa. Y el número necesario a tratar para esta disminución era de 21 pacientes, entre 21 y 43 pacientes, para obtener estos resultados. Como decíamos antes, otro de los pilares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, entre los que los estudios más importantes que tenemos son con espironolactona, el estudio RALES, antiguo, en el cual se demostró también disminución en la mortalidad y tuvo una interrupción precoz, y el estudio de énfasis con eplerenona, que también demostró disminución en las hospitalizaciones y muertes por insuficiencia cardíaca y todas las causas cardiovasculares. Como vemos, esto es un gráfico de los diferentes pilares de tratamiento que teníamos en ese momento, en los cuales vemos una clara disminución del riesgo relativo de la mortalidad por todas las causas, causa cardiovascular y disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. En 2014 sale el estudio, tenemos los resultados del estudio Paradigm, en el cual el sacubitril/valsartán es el primer agente que demuestra un beneficio clínico significativo al potenciar el sistema de los péptidos y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y tenía un efecto tanto potenciando, digamos, el sistema de los péptidos, atenuando indirectamente la actividad nerviosa simpática y suprimiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en el estudio Paradigm demostró una disminución tanto de la mortalidad cardiovascular como la de mortalidad por todas las causas, y disminución de la muerte súbita y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y en estudios posteriores, esto era en pacientes en relación con enalapril, pero en pacientes estabilizados ambulatorios. Después se realizaron otros estudios en los cuales ya se puede, digamos, decir fehacientemente que también podemos indicarlo en pacientes de novo y en pacientes hospitalizados con seguridad. Entonces, ¿qué nos dicen las recomendaciones de las guías? Bueno, las recomendaciones de las guías europeas, nos dicen que es recomendado el uso de IECA en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida para disminuir hospitalizaciones y muertes, así como beta bloqueantes y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Dapaglifosina y empaglifosina los va a nombrar después Daniela. Y es recomendado sacubitril/valsartán en reemplazo de IECA también en este grupo de pacientes. Otra recomendación es la ivabradina. La ivabradina está indicada en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida
en los cuales no podamos llegar al target terapéutico de frecuencia cardíaca con la dosis máxima de beta bloqueantes tolerada, ya sea porque no tolera mayor dosis o porque tiene dosis máxima, o en pacientes que tienen alguna contraindicación para utilizar beta bloqueantes y por supuesto que estén en ritmo sinusal. También voy a hacer algún comentario de la terapia con dispositivos, resincronizador y CDI. Hay varios estudios con la utilización de ambos. Es un poco discutido si utilizar resincronizador solo o de cardiodesfibrilador. El estudio RAF hubo un grupo de pacientes que tenían CDI solo y otros CDI más desfibrilador, y la mayoría de estos estudios lo que buscaban como puntos finales era muerte o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en los cuales fue demostrado la mejoría con el resincronizador, y la realidad es que la nueva evidencia nos habla que el resincronizador también actuaría como, o sea, con una mejoría en el remodelado. Entonces, no deberíamos retrasar la indicación en un paciente que tenga criterios de utilizar un resincronizador, o sea, que tengamos ritmo sinusal, en algunos casos también con FA, y que tengan un QRS mayor a 150 o 130, 150 con rama izquierda. Ya vamos a ver lo que nos dicen las guías. El Danish Trial fue un estudio con cardiodesfibrilador en el cual era pacientes con terapia médica óptima, una rama de aproximadamente un poco más de 500 pacientes y una rama a desfibrilador, en el cual se valoró la muerte súbita, la muerte por todas las causas y la muerte cardiovascular. Este estudio era en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, y lo único que dio diferencia significativa para el grupo de desfibrilador fue la muerte súbita. No disminuyó ni la muerte por todas las causas ni la muerte cardiovascular. En realidad, sí hacían un subanálisis de pacientes con menor edad, sí había cierta diferencia significativa. En base a todos estos resultados, un poco lo que se vio es que uno debería hacer una indicación individualizada de qué paciente realmente se beneficiaría o no con estos dispositivos. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Que seguramente ahora se van a actualizar en breve, digamos, va a salir la actualización escrita. ¿Qué pacientes se benefician con resincronizador? Pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada, con ritmo sinusal y un QRS mayor a 150 y morfología de bloqueo de rama izquierda con una fracción de eyección menor al 35% a pesar de tratamiento médico óptimo. Es muy importante que el tratamiento médico óptimo tenga al menos 3 meses. Y en pacientes con las mismas características, con un QRS ancho, pero sin bloqueo de rama izquierda. O en pacientes con un QRS entre 130 y 150 milisegundos, con QRS de morfología de rama izquierda. ¿Qué pacientes se benefician con un desfibrilador? Y en prevención secundaria no queda ninguna duda, cualquier paciente que haya tenido una muerte súbita o una arritmia recuperada debe recibir un desfibrilador si tiene una expectativa de vida mayor a un año. El tema y lo más discutido siempre es qué pacientes en prevención primaria. Bueno, se recomiendan pacientes para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por todas las causas, con insuficiencias cardíacas sintomáticas en clase 2-3, fracción de eyección menor a 35%, que tengan más de 3 meses de tratamiento médico óptimo y la esperanza de vida sea significativamente mayor a un año. En pacientes isquémicos, por supuesto que no hayan tenido un evento coronario reciente o en miocardiopatía dilatada de otras causas. Como les decía antes, es muy importante ver una terapia
individualizada para definir si yo le voy a poner un desfibrilador, un resincronizador con desfibrilador o un resincronizador con marcapaso, no más. Y para esto me pareció muy interesante este cuadrito que salió de Mullens, en el cual veía el riesgo que teníamos si tenía el riesgo de muerte no cardiovascular, digamos, no por muerte súbita cardiovascular, si esto es alto o bajo, y si tiene que en la mayoría de los casos estaba relacionado a la presencia de mayor cantidad de comorbilidades, pacientes en diálisis con enfermedad renal crónica terminal, pacientes con alta fragilidad, pacientes con internaciones frecuentes por falla cardíaca por bajo gasto. Entonces, definir esto para ver cuál es el paciente que realmente se beneficiaría más de este grupo de dispositivos. ¿Qué nos dicen las guías americanas? La actualización del 2021 de las guías americanas de insuficiencia cardíaca. En pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en estadio C, el tratamiento debería basarse en ARNI y ECA o ARA2, preferentemente ellos refieren ARNI como número 1, asociado a beta bloqueantes y diuréticos si el paciente lo requiere. En pacientes que tengan un filtrado glomerular mayor o igual a 30, con una creatinina menor a 2.5 y un potasio menor a 5, hay que sumarle los antagonistas de los receptores, los antagonistas de la aldosterona. Ya Daniela va a hablar de los SGLT2. Para pacientes que tienen persistente congestión, el uso de diuréticos. Para pacientes que continúan con frecuencias cardíacas elevadas, mayor a 70 latidos por minuto, y no toleran mayor dosis de beta bloqueantes o tienen dosis máxima de beta bloqueantes, la utilización de Ivabral. Si bien tenemos nuevos tratamientos que mejoran la supervivencia, como sabemos, la tasa de mortalidad por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sigue siendo muy elevada. Así que es importante el desarrollo de nuevos tratamientos que ya los vamos a comentar más adelante. Como conclusiones, la insuficiencia cardíaca se está transformando en una enfermedad prevenible y tratable. Hay nuevas evidencias de tratamiento con impacto pronóstico. Hay nuevos targets terapéuticos. Incluir la terapia de resincronización en el checklist de tratamientos modificadores de la enfermedad es trascendente. Y continuamos con los nuevos tratamientos de los cuales nos va a hablar Dani. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Le damos entonces el paso a Daniela, que nos va a hablar de lo nuevo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Buenas tardes, buenas noches ya. En realidad, buenas noches. Para mí es un gusto y un honor realmente compartir este webinar con colegas y por sobre todo amigos. Así que agradezco nuevamente la invitación y agradezco a cada uno de ustedes por unirse a esto que nosotros disfrutamos por la temática que compete a este webinar. Bueno, les voy a hablar de lo nuevo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Para ello, dos palabras en relación al escenario actual en insuficiencia cardíaca, donde la insuficiencia cardíaca representa un verdadero problema de salud. A nivel mundial, la prevalencia muestra un continuo incremento y hablar de insuficiencia cardíaca lleva implícito una importante carga epidemiológica con impacto en morbi y mortalidad, en calidad de vida y a nivel socioeconómico. Todo esto, indudablemente, que hace necesario el desarrollo de estrategias preventivas, destaca la importancia de un diagnóstico precoz para una intervención terapéutica oportuna y el desarrollo de nuevas drogas para disminuir el riesgo en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Entender el riesgo en el paciente con insuficiencia cardíaca es prioritario. ¿Por qué es prioritario? Porque existe una gran variedad, una gran variabilidad en el riesgo a lo largo del tiempo en nuestros pacientes. ¿Por qué existe esta variabilidad? Porque al momento del diagnóstico existe un riesgo basal implícito. Realizamos el diagnóstico y estratificamos el paciente. Este riesgo basal implícito
puedes disminuir con el tratamiento guiado, como nos comentaba Eduardo y Clara, el tratamiento guiado recomendado según la evidencia. A pesar de este riesgo basal, con este tratamiento guiado puede disminuir. Sin embargo, los pacientes quedan con un riesgo residual, con un riesgo de desarrollar eventos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca o incluso la muerte. Cada uno de estos eventos de empeoramiento llevan implícito un peor pronóstico. Podemos actuar con alguna intervención terapéutica que hagan regresar al paciente al riesgo residual menor, o bien nuestros pacientes pueden progresar a una etapa más avanzada de enfermedad. Entender esto, desde mi punto de vista, es prioritario. ¿Qué pasó en el pasado? En el pasado tuvimos 30 años de evidencia donde el tratamiento basado en la modulación neurohormonal realmente es contundente en los beneficios que nos aportó. Este es un metaanálisis en red, incluyen cerca de 50 estudios desde el consenso en adelante, donde vemos que el mayor beneficio a través de la modulación neurohormonal en nuestros pacientes se observa con la combinación de un ARNI, sacubitril/valsartán, beta bloqueantes y antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, con una disminución del riesgo inherente del 63% alcanzado en el pasado con el tratamiento clásico de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ¿qué pasa con el tratamiento clásico? Observen estos datos del estudio Paradigm. Aún los pacientes tratados con sacubitril/valsartán, beta bloqueante antagonista de los receptores de los mineralocorticoides, tienen un riesgo residual elevado de eventos de morbimortalidad, tanto de muerte como de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. ¿Y esto pasa en el mundo real? Sí, estos son datos bastante actuales. Este es un registro del Colegio Americano de Cardiología, donde observen ustedes, se registran pacientes con nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Los pacientes tras el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, 1 de cada 6 pacientes, el 17%, desarrollan eventos de empeoramiento a 18 meses del diagnóstico. Y de estos pacientes que tuvieron un evento de empeoramiento, la mortalidad de los 2 años es del 23% y la rehospitalización a 30 días es del 56%. Y un evento de empeoramiento implica mayor riesgo clínico. ¿De dónde venimos y de dónde estamos? ¿Sí? Terminamos con el último eslabón de la modulación neurohormonal con el estudio Paradigm en el 2014, en la publicación del 2014. En estos últimos 5 años nos fuimos afianzando en el uso e implementación del uso de sacubitril/valsartán. Nueva evidencia confirmó los resultados clínicos, reafirmando el efecto y el beneficio sobre el remodelado miocárdico a través del estudio PROOF y el PRIME. Y luego, paralelamente, tenemos los resultados de los inhibidores, el impacto de los inhibidores SGLT2 sobre el resultado cardiovascular en pacientes con diabetes. Todo esto llevó al desarrollo de nuevas drogas, entendiendo el riesgo residual en los pacientes, y esto evaluó nuevos objetivos terapéuticos como la inhibición del transportador sodio-glucosa, la modulación de la vía del GMP cíclico a través del vericiguat y la utilización de omecamtiv-mecarbil como un agente inotrópico. Estos estudios son los que nos marcan el presente en insuficiencia cardíaca y lo que tenemos hoy. ¿Qué es importante y qué es relevante? En los pacientes con diabetes, los inhibidores SGLT2 reducen el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca entre un 30 a 35%. Y observen ustedes, estos son estudios en población de diabéticos, el resultado fue consistente para todos los inhibidores SGLT2 e independientemente del control glucémico. 2 recientes estudios, y todos los conocemos porque realmente han sido emblemáticos y un punto de inflexión también en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Estos 2 estudios recientes expanden el uso y los beneficios de inhibidores SGLT2 en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y sí, vemos de la misma forma como lo observamos la hospitalización en los pacientes con diabetes, vemos que la hospitalización o los eventos de empeoramientos en pacientes con insuficiencia cardíaca se redujo también entre un 30 y un 31%. El DAPA Heart Failure evaluó dapaglifosina versus placebo sumado al tratamiento estándar y el Empero Reduce
evaluó empaglifosina versus placebo sumado al tratamiento estándar y clásico de la insuficiencia cardíaca. En general, estos estudios que incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución reducida, menos del 40%, en clase funcional 2 a 4, con el tratamiento recomendado según la evidencia, con y sin diabetes, y con un punto final primario combinado. El punto final primario combinado fue un punto de muerte cardiovascular y primer hospitalización o evento de empeoramiento. ¿Por qué? Porque en el caso del estudio de DAPA, evaluó muerte cardiovascular y primera hospitalización o un evento de empeoramiento que requiera tratamiento endovenoso urgente. EMPEROR evaluó lo mismo, muerte cardiovascular y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. La reducción fue significativa, una reducción del riesgo absoluto, del riesgo relativo, perdón, del 26% para DAPA, del 25% para EMPEROR, para el punto final combinado. Esto fue muy significativo, un número necesario a tratar de 21 y 19 pacientes respectivamente para lograr este resultado. Y lo más importante, quizás irrelevante, observen el inicio de las curvas. El efecto es muy precoz. Se observó a los 28 y a los 12 días en EMPEROR, en la magnitud ya fue del beneficio, ya fue significativa, tan precoz que es antes de los 30 días, y esta significancia se mantuvo a lo largo del tiempo. Cuando se analiza el resultado en diabéticos y no diabéticos, vemos que si bien los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca o de resultados adversos en insuficiencia cardíaca, el beneficio se mantuvo tanto en pacientes con y sin diabetes, manteniendo esta robusta significancia. A poco después de publicado el EMPEROR, en septiembre del 2020, se publicó este metaanálisis. El metaanálisis incluyó los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tratado con inhibidores SGLT2, es decir, los 8.000 pacientes, un poco más de 8.000 pacientes de EMPEROR y DAPA. ¿Y qué se vio? Que se obtuvo una disminución en el punto final combinado de primera hospitalización o muerte cardiovascular del 26%, una disminución de la mortalidad cardiovascular del 14%. Se analizaron estos resultados en distintos subgrupos, se mantuvo la significancia incluso en los pacientes tratados con sacubitril/valsartán. ¿Sí? No aminora el efecto de los inhibidores SGLT2 en los pacientes tratados con sacubitril/valsartán, sino muy por el contrario. El efecto de cada uno es aditivo y le suma mayor beneficio a nuestro paciente. Este es un modelo de metaanálisis sumamente interesante y es impactante los resultados que muestra. ¿Qué vemos acá? Este es un metaanálisis transversal, incluyó la rama control del estudio énfasis, del Paradigm y del DAPA. ¿Y qué se vio acá? El impacto en resultado cardiovascular de estos estudios, comparando pacientes que reciben el tratamiento estándar y clásico con beta bloqueantes e inhibidores del sistema de la enzima convertidora o antagonista del receptor de la angiotensina versus un tratamiento modificador de la historia natural de la enfermedad, que incluye antagonista de los mineralocorticoides, que incluye ARNI, un switch ARNI, y que incluye dapaglifosina. ¿Y qué se observó? Una disminución del riesgo de esta magnitud que ustedes ven, una disminución del 50% en muerte cardiovascular, una disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca del 68% y del 47% para mortalidad total. Otras drogas que en el presente podemos llegar a disponer y que quedará en manos del doctor Thierer, ¿qué hacemos con todo lo que tenemos? Es el vericiguat. El vericiguat es un estimulante de la guanilato ciclasa. ¿Y qué es importante? Los efectos del GMP cíclico los conocemos todos, que tienen que ver con la vasodilatación, el efecto antiproliferativo, antiapoptótico, antiagregante y antirremodelado. Y otra cosa importante remarcar, que la modulación de la vía del GMP cíclico es común también a los péptidos natriuréticos. Sabemos que cuando el péptido natriurético se une a su receptor, estimula la producción de GMP cíclico. El vericiguat, por una estimulación directa de la guanilato ciclasa, da mayor disponibilidad del GMP cíclico. El vericiguat fue evaluado en el estudio Victoria.
¿sí? Victoria es un estudio que incluyó pacientes con fracción de eyección menos de 45%, también de la clase funcional 2 a 4, pero estos pacientes tenían una reciente descompensación. Tal es así que el 100% de los pacientes tuvieron un evento de empeoramiento en el último año y el 85% un evento de empeoramiento en los últimos 6 meses. Y eso lleva implícito mayor riesgo residual. Categoriza o da el fenotipo de un tipo de población. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio Victoria? Analizó la eficacia y seguridad. El punto de eficacia también fue un punto final combinado de muerte cardiovascular y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. El beneficio de Vericiguat ya acá no se observó precozmente, empezó a observarse a los 3 meses de tratamiento. Observen la curva, ¿sí? A los 3 meses de tratamiento se comienza a observar el beneficio y fundamentalmente este beneficio, como vemos al costado, fue principalmente conducido por una disminución en los eventos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, una disminución a la primera hospitalización del riesgo absoluto del 3.2%, un número necesario a tratar de 24 pacientes para obtener este beneficio. Y un subanálisis del estudio Victoria, y que es muy interesante, es que de acuerdo hubo pacientes con distinto espectro de inclusión en cuanto a los niveles de péptidos natriuréticos. Como eran pacientes con una descompensación reciente, el nivel de péptidos natriuréticos era elevado, en una población en un riesgo especial, y vemos que el beneficio fue mayor para aquellos pacientes que tuvieron un BNP, ProBNP por debajo de 4.000 picogramos. En un metaanálisis, en un subanálisis posterior, que lo podemos discutir, pero no lo tengo para mostrar, se estableció como valor de corte de 8.000, pero sin embargo, el máximo beneficio en Vericiguat se observó en este grupo por debajo de 4.000 picogramos por mililitros. El Omencatib Mercavil es otra droga con un mecanismo que, si bien la conocemos de hace varios años, tiene un mecanismo novedoso y no previamente conocido, como es ser un activador selectivo de la miosina cardíaca. Se lo conoce como un miotropo. ¿Por qué? Porque al ser un estimulante selectivo de la miosina, estimula la fuerza de contracción. El Omencatib Mercavil también fue un estudio que el punto final primario fue la primera hospitalización y muerte cardiovascular. No tuvo impacto a nivel de mortalidad cardiovascular, pero sí tuvo una disminución en la hospitalización. ¿Qué grupo nuevamente se vio más beneficiado? Aquellos pacientes en peor clase funcional 3 y con la más baja fracción de eyección. Pacientes con un fenotipo de mayor riesgo residual. Este es un comparativo, y ya para ir acercándome al final, de los estudios que marcan el presente y la evidencia en insuficiencia cardíaca. Esto permite establecer algún fenotipo y cómo podemos seleccionar a nuestros pacientes. Vemos que hay distintos valores de corte de fracción de eyección. El estudio Victoria, Emperor y Galacter incluyeron con filtrado glomerular más bajo y más altos niveles de NT-proBNP. También para establecer quizás el fenotipo y personalizar el tratamiento nos sirven las características basales de los pacientes, donde vemos que, por ejemplo, el estudio Victoria con Vericiguat y Galactin con Omencatib incluyeron pacientes con peor clase funcional, estaba representada la clase funcional 3-4, más del 40%, e incluso pacientes hospitalizados, como en el caso de Galactin. El número necesario a tratar en todos estos pacientes osciló entre 20 y 30 pacientes años. En definitiva, en el presente, ¿qué es lo que tenemos y en forma contundente? Debemos modular las vías con impacto en resultados de morbimortalidad, y para eso debemos modular 5 vías: la de la angiotensina, la de la norepinefrina, aldosterona, neprelicina y el transportador sodio-glucoso tipo 2. ¿Cómo lo logramos esto? Con 4 drogas: un ARNI, beta bloqueantes, antagonistas de los receptores mineralocorticoides e inhibidores del SGLT2. Tenemos otras vías que podrán disminuir mortalidad en poblaciones especiales o en fenotipos especiales, como son la ibabradina, hidralacina y nitrato, Vericiguat, Omencatib y hierro en una determinada población. Por lo tanto, grandes avances se han logrado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El tratamiento basado en la modulación neurohormonal es parte fundamental del tratamiento. En el presente, los inhibidores SGLT2 constituyen el otro pilar fundamental en el tratamiento con impacto en morbimortalidad, retrasando la progresión de la enfermedad. Esto hacen las 4 columnas básicas de tratamiento.
No obstante eso, es prioritario las estrategias para implementar y facilitar el uso del tratamiento modificador de la enfermedad y nuevas drogas con diferente mecanismo de acción e impacto en morbimortalidad surgen para un tratamiento revolucionario e individualizado de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tenemos las 5 vías y las drogas adicionales que deberemos categorizar. ¿Qué hacemos con todo esto? El futuro lo dejamos en manos del doctor Thierer. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Jorge, todo tuyo. Bueno, primero, siempre es una alegría estar con ustedes, así que nada, muchas gracias por la invitación, a Eduardo, a Clara, a Daniela. Es un gusto y bueno, vamos a tocar algunos temas vinculados con la insuficiencia cardíaca. Yo ni por las tapas pretendo develar el futuro ni decir cuál será el futuro, porque digamos, como vamos a ver, es imposible. Viste que se dice que en realidad uno conoce la realidad verdaderamente cuando es capaz no de describirla, sino de predecirla. Los expertos en general describen. Entonces, los que mejor describen parece que son los que más saben. Pero verdaderamente es un experto aquel que es capaz de predecir, se dice. No el que dice lo que pasa hoy, sino que en base a lo que pasa hoy pueda decir lo que va a pasar mañana. Pero el tema, yo siempre digo, es que el que sea capaz de predecir, pero certeramente, porque predecir también predicen muchos, y después uno se encuentra con ejemplos de gente que ha predicho diferentes cosas y sistemáticamente han dado mal. Así que ni siquiera predecir con certeza, para lo cual es necesario que pase el tiempo. Así que nada, no me atrevo a decir qué va a pasar en el futuro, pero quiero hacer algunos comentarios sobre no qué va a pasar, sino hacia dónde me parece que debiéramos ir, que es otra cosa. Entonces, perdónenme, pero voy a empezar con una cosa muy sencilla, como es la nueva definición de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque me parece que esta es una definición que llegó para quedarse. Me parece que es una definición que en general todos aceptamos, me parece que es una definición con la que en general coincidimos y que si uno la mira en detalle tiende a aclarar algunos puntos. Entonces dice, ¿quién tiene insuficiencia cardíaca? El que tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca causados por alguna anomalía estructural o funcional. O sea que, y esto tiene que ver con qué pacientes van a entrar a los estudios. No basta con tener una anomalía estructural o funcional, sino que los signos y síntomas tienen que ser causados por esa anomalía. ¿Por qué? Porque justamente, como muy bien había marcado Eduardo al principio de todo, la insuficiencia cardíaca no se da en forma aislada, sino que se da en un contexto. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen tener muchas enfermedades mal llamadas comorbilidades, porque no son comorbilidades. Cuando uno piensa en comorbilidad, piensa en una enfermedad importante y una serie de patologías que acompañan. Y yo siempre digo que mi narcisismo se vino muy abajo el día que, creyendo que la enfermedad pulmonar era una comorbilidad de la insuficiencia cardíaca, me encontré con una revista de patología respiratoria donde el tema era la enfermedad pulmonar y la insuficiencia cardíaca era una comorbilidad. Así que lo cierto es que todas estas patologías coinciden en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y cuanto más añosos son, más mal llamadas comorbilidades hay, y cuanto peor es la función ventricular, también nos encontramos con alta prevalencia de todas estas enfermedades. ¿Y cuál es el problema? Que muchas de estas enfermedades generan signos y síntomas que son muy compatibles con la insuficiencia cardíaca y que se pueden confundir con la insuficiencia cardíaca. Tengo anemia, tengo intolerancia al esfuerzo, tengo patología respiratoria, tengo disnea, tengo un síndrome nefrótico, tengo edemas. Y lo peor de todo es que encima estas patologías pueden simular la insuficiencia cardíaca, pero se pueden complicar con insuficiencia cardíaca. O sea que la insuficiencia cardíaca puede ser un fantasma o puede ser una realidad. Entonces, tendremos que aprender a definir, cuando hablamos del tratamiento de los pacientes, quién tiene solamente insuficiencia cardíaca y quién en general tiene un montón de patologías que acompañan y que condicionan el tratamiento.
Y decimos entonces, bueno, vamos a ser más específicos, vayamos a la medición de los péptidos natriuréticos. Y todo el mundo plantea que, bueno, de hecho, como hemos visto en casi todos los estudios randomizados, hay un valor de corte de péptidos natriuréticos, que es divertido, pero no siempre es el mismo. Diferentes estudios han incluido pacientes con diferentes valores de corte. Y uno cree que los péptidos natriuréticos serán la base para diagnosticar la insuficiencia cardíaca, pero nunca debiera dejar de recordar que a medida que aumenta la edad, aumentan los valores de los péptidos natriuréticos, los cuales resta especificidad, y justamente cuanto más añosos, más insuficiencia cardíaca, y que los valores son diferentes en hombres y en mujeres. Entonces, esta pretensión de la guía de poner un valor de corte uniforme de 125 picogramos mililitro de NT-proBNP para los pacientes ambulatorios y de 300 para los hospitalizados, digamos, se da en la cara con el hecho de que probablemente los valores de corte tengan que ser diferentes en varones y en mujeres, y tengan que ser diferentes de acuerdo con el rango etario, de manera que hay que considerar más en detalle el valor de péptido natriurético que pueda ayudarme a diagnosticar insuficiencia cardíaca en un paciente que además tiene otras patologías que pueden aumentar los péptidos natriuréticos, como la disfunción renal, la anemia o la enfermedad cerebro-cardiovascular, y en pacientes que, repito, en general son pacientes añosos. Y entonces nos decimos, bueno, tenemos que estar seguros que el paciente tiene congestión, también Eduardo había hablado de eso, y surge entonces la necesidad de hacer una determinación objetiva de la congestión pulmonar y sistémica, y acá me parece que es interesante detenerse en el hecho de que esa definición de congestión ya no es una definición exclusivamente clínica. Hace rato que la clínica dejó de ser soberana y que es posible que un paciente que parece que no tiene manifestaciones de congestión clínicamente porque no tiene edema periférico, no le encontramos edema sacro y ni siquiera muchas veces le vemos reflujo patoyugular, sin embargo tiene una congestión subclínica evidenciada, entre otras cosas, a veces por la elevación de los péptidos natriuréticos, pero también por alteraciones en el ecocardiograma y por la medición o la determinación de los cometas pulmonares, de las líneas B, que parece ser una herramienta diagnóstica que también está llegando para quedarse en la práctica cotidiana. De manera que hoy por hoy la definición de congestión es una definición que con mucho excede a la clínica. En lo que tiene que ver con la clasificación me interesa señalar dos aspectos que parecen importantes, que la insuficiencia cardíaca ya no podemos decir que sea estable, ¿no? Se discute el concepto de estabilidad, todos discuten el concepto de estabilidad, y se dice, en cambio, lo dice la nueva clasificación, que tenemos que hablar de persistencia y no estabilidad. O sea, un paciente no está estable, tiene una patología que es persistente. Y aun cuando en el fondo uno pueda discutir eso, lo hemos discutido muchas veces, porque yo creo que existen pacientes que clínicamente están estables. Claro, es cierto, si consideramos la progresión fisiopatológica de la enfermedad, entonces la estabilidad no existe. Pero eso es algo que podemos atribuir a la vida en general. La vida nunca es estable, la estabilidad es una condición de la que no podemos hablar, salvo que estemos frisados, de manera que en líneas generales podríamos decir que es cierto que la insuficiencia cardíaca puede no ser estable, pero tampoco es estable la patología renal, tampoco es estable la aterosclerosis y tampoco es estable la hipertensión arterial. Ninguna condición sería estable si pensamos en la progresión fisiopatológica. A mí me parece que esta insistencia en hablar de persistencia más que de estabilidad tiene que ver con generar la sensación de de riesgo permanente. Porque si yo tengo una patología que está estable, pierdo sensación de riesgo. Y si en cambio me hablan de una condición que es persistente, quiere decir que aunque yo crea que estoy bien, la condición siempre está y estoy bajo la espada de Damocles, y entonces me parece que en esto de las definiciones a veces juegan intenciones más que conceptos verdaderamente clínicos. Y la otra cosa es que no podemos decir que nadie se curó, sino que en realidad estamos en remisión, de manera que las nuevas definiciones de insuficiencia cardíaca nos hablan de una patología que está siempre presente, que siempre nos puede amenazar, y eso para mí tiene su parte positiva, pero podemos discutir también su parte un poco discutible. Y
tal como hemos dicho, hablamos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida y pensamos en la fracción de eyección y nos volvemos a encontrar con un problema, porque la fracción de eyección está siempre deprimida cuando es menor de 40%, pero a partir de ahí empieza todo un tema de emisiones y ni siquiera podríamos decir con certeza cuál es la fracción de eyección normal. Cuando nosotros éramos residentes, un paciente que tenía 52% de fracción de eyección, tenía una fracción de eyección conservada y estaba bien. Y hoy por hoy decimos, en realidad tiene un deterioro leve de la fracción de eyección, porque los valores de corte van subiendo progresivamente, y hoy para decir que una persona tiene una fracción de eyección normal, si es un hombre tiene que tener más de 55 y si es una mujer tiene que tener más de 60% de fracción de eyección, o valores un poco más bajos según otras definiciones, pero lo cierto es que la extensión de lo que es la depresión de la función ventricular, vemos también que con el correr del tiempo progresa. Ya no nos alcanza con 40, no nos alcanza con 45 y hoy por hoy diría tampoco nos alcanza con 50. Y en estas condiciones hemos visto como en el año 2014 Lamy y Solomon crearon esta categoría de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en el rango medio, ¿no? Mid-range, MR, recuerden, MR, para aquellos que tenían entre 40 y 50% de fracción de eyección, y en pocos años asistimos primero a la demostración de que en realidad lo que parece fracción de eyección del rango medio a lo largo del tiempo termina cayendo, de manera que después de muchos años ya no hay mucha diferencia entre tener fracción de eyección deprimido del rango medio. Vemos que en realidad muchos pacientes con rango medio progresan a fracción de eyección deprimida. Y por otra parte, nos encontramos con evidencia de todos los estudios randomizados, análisis de subgrupos, que nos señalan que en esta famosa fracción de eyección del rango medio entre 40 y 50, todos los antagonistas neurohormonales que también mostraron Clara y Daniela mejoran el pronóstico porque bajan la mortalidad, no alcanzan a bajar la mortalidad, pero sí bajan la internación, de manera que los pacientes entre 40 y 50% de fracción de eyección se benefician de manera con las mismas drogas que benefician a los que tienen menos de 40% de fracción de eyección, ¿no? Y esta demostración hace que los padres hayan decidido cambiarle el nombre a la criatura. Entonces, antes se llamaba José María, pero ahora se llama Juan Manuel. Conservan las iniciales JM, así como ahora lo que MR era mid-range, ahora es mildly reduced. De manera que, si uno lo mira sin pensar un poco, ¿no? La HFMR sigue siendo lo mismo que hace 5 años, pero ya es otra cosa, porque una cosa era hablar de rango medio y otra cosa es reconocer que tenés una fracción de eyección deprimida, pero no tanto. Así como podés tener una estenosis aórtica leve, moderado, grave, así como tenés hipertensión leve, moderado, grave, y así como en todas las patologías, tenés los leves, los moderados y los graves, pero tienen la patología, de manera que lo que se decía rango medio termina siendo una manifestación menos grave del deterioro de la función. Y esto tiene valor, porque me pregunto durante cuánto tiempo vamos a seguir sosteniendo esta tricategorización de la fracción de eyección y en qué momento terminaremos por reconocer que a lo mejor haya un valor de corte o una zona que nos permita dividir 2 cuadros de insuficiencia cardíaca y no 3, porque en realidad todo esto de la levemente deprimida es una deprimida no tan severa. Y eso es como en cualquier otra patología, como en cualquier otra patología. Entonces, la clasificación que ya les mencioné y toda esta discusión sobre lo que es normal, lo que es preservado, lo que es, ¿no? Y esto influye en la realización de los estudios, porque diferentes valores de corte definen diferentes poblaciones. Entonces, a veces metes pacientes con menos de 45 y a veces metes pacientes con menos de 35% de fracción de eyección. Y siempre hablas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida y pareciera claramente que cuando estás más interesado en mostrar un efecto, seleccionás pacientes con fracción de eyección más baja. Y cuando en cambio aspiras a mayor, seleccionás fracciones de corte, valores de corte, perdón, más altos. Entonces, lo que también les mostraron acerca de qué manera indicábamos el tratamiento en la insuficiencia cardíaca en forma secuencial, ¿no? La guía europea, IECA y beta bloqueantes, y si el paciente seguía sintomático y tenía menos de 35, agregaras el antialdosterónico, y pasamos por la guía americana, ¿no? Donde el valor de corte era 40, y de nuevo esta administración secuencial de las drogas,
lo que también les mostró Daniela sobre la cuádruple terapia y el beneficio de sumar 4 drogas para beneficiar a los pacientes. Y a mí lo que me interesa mostrarles es que todas las guías que vienen ahora son todas del año 2021. 2021. Todo lo que estamos viendo es del año 2021, de acá en adelante. Y fíjense como en enero, febrero del 2021 se mostraba esta guía, que es la que les mostró Clara, donde de nuevo parecía haber un tratamiento secuencial. Primero arnio y eco bloqueantes de los receptores y beta bloqueantes, y después ir agregando o el antialdosterónico o el ISGLT2 o el dinitrato, etcétera. De manera que de esta secuencia convencional pasamos a otra proposición de algo secuencial, porque McMurray y Packer hace pocos meses también nos hablaban de un tratamiento secuencial, digamos, no empezar con todo al mismo tiempo. Un primer paso con betabloqueantes y glifosinas, y después el ARNI y después el antialdosterónico. La diferencia era dosis baja, todo más rápido, todo más rápido. Pero de cualquier manera, la idea seguía siendo secuencial, una droga primero y otra droga después, ¿no? Y aparecen entonces, ya más cerca de mitad de año, este consenso de American College, que también les mostraron, pero donde las drogas fundacionales son empleadas en forma simultánea y consideramos otras drogas para agregar según el caso, y lo mismo nos dice la guía canadiense, ¿no? Los betabloqueantes, los antialdosterónicos y las glifosinas, y después considerar situaciones particulares. Tengo disfunción renal, dinitato isosolvidrolacina, estuve recientemente hospitalizado vericiguat, y miren, a mí me interesa, perdónenme, ¿no? Yo sé que es de modé y que puede sonar vintage, pero me interesa hablar de la digoxina simplemente porque, miren, si el paciente tiene un control subóptimo de la frecuencia cardíaca en una FA, o si tiene síntomas persistentes a pesar del tratamiento indicado por las guías, considere digoxina. Esto lo dijeron los canadienses hace 3 meses. Y nos encontramos con las recomendaciones recientes, las de la guía europea, las recientes, las que acabamos de conocer, que no voy a abundar en ellos porque ya se los mostró muy bien Clara, acerca de las 4 drogas, ¿no? IECA, betabloqueantes, antialdosterónicos y glifosinas como indicación 1A, con un inicio simultáneo en bajas dosis de las 4 drogas, ya no un esquema secuencial, sino un esquema simultáneo, y sacubitril reemplazando a los IECA como una indicación 1B, lo que tiene que ver, ya se les mencionó, con el uso de la ibabradina y el vericiguat. Este metaanálisis en red, simplemente para mostrarles algo que a mí me resulta muy interesante y que apunta a lo que les decía Eduardo. Miren, cuando uno hace un metaanálisis en red del tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, los bloqueantes de los receptores bajan la mortalidad un 11% no significativo, los IECA un 16% en el límite de la significación, estamos lo mismo cuando sumamos IECA y bloqueantes, y miren dónde se da el salto. El salto se da cuando aparecen los betabloqueantes. Y paso de una reducción de la mortalidad del 16% a una reducción de la mortalidad del 42%. Y no es porque asocié betabloqueantes con IECA, porque cuando veo betabloqueantes versus placebo, la reducción también es del 42%. Quiere decir que el betabloqueante es una intervención poderosísima para bajar la mortalidad y la internación en insuficiencia cardíaca, y después, por supuesto, que el agregado de los ARNI nos manda un nuevo salto cualitativo, de manera que acá tenemos, ¿qué es lo que espero? 17% de mortalidad si no trato nada. Fíjense la combinación IECA betabloqueantes, me baja la mortalidad casi a la mitad, y después agregar el ARNI, agregar la glifosina, lo que es la terapia fundacional, todo eso me lo va mejorando cada vez más. Pero hay un salto muy grosero cuando asocio el betabloqueante al tratamiento. Vericiguat de nuevo, tratar a los pacientes antes de que se vayan de alta, esto me parece importante. Instaurar la medicación que sirve antes de que se vayan de alta es el mejor momento para tratarlos. La preferencia por los nuevos anticoagulantes respecto de la acenocumarol. Y palabras finales. A mí me llama la atención que haciendo tanto hincapié en que es levemente reducida, y haciendo tanto hincapié en traer metaanálisis, y haciendo tanto hincapié en mostrarnos todos los resultados que justifican el uso de los antagonistas neurohormonales, cuando uno tiene entre 40 y 50, después se encuentre con una indicación que es 2B con nivel de evidencia C. Porque decir que esto y decir prácticamente que da lo mismo si no lo usás es lo mismo. Y yo no sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece que no es lo mismo si atendemos justamente a que estamos hablando de una fracción levemente deprimida. ¿Y qué pasa en el mundo real? CHAMP, registro CHAMP.
hay un 26% de pacientes que no usan IECA, ARA2 o ARNI. Hay un 32% que no usa betabloqueantes y hay más de un 60% que no usa antialdosterónicos. Otros registros nos dicen cosas diferentes. Por ejemplo, el registro europeo nos muestra tasas de utilización altísimas. Y algo parecido nos pasó a nosotros, Eduardo, Daniela, Clara, en el Office ICAR, donde tenemos tasas de utilización en fracción de eyección deprimida del 93% para los betabloqueantes, el 52% para los IECA, 37% para el sacubitril valsartán y 90% para la combinación, y 89% para los antialdosterónicos y casi 80% para el tratamiento combinado. Y a mí, honestamente, me parece que son una población muy seleccionada, vista por médicos dedicados a la insuficiencia cardíaca, no parece que sea lo que sea en general. Y termino. La importancia de los perfiles y esta publicación de la Sociedad Europea, y hacia esto me parece que apuntamos, y es finalmente entender que cada paciente tiene condiciones particulares de frecuencia cardíaca, de presión arterial, fibrilación auricular, función renal y congestión. Ahora, claro, cuando a mí me muestran este esquema, honestamente me complico mucho porque tengo que pensar en cuál de todos estos circulitos voy a ir a encontrar a mis pacientes y probablemente lo que se quiere es expresar en forma gráfica lo que todos terminamos haciendo cuando nos dedicamos a los pacientes. Y aparte hay una cosa que me importa demasiado, y es que el perfil del paciente tampoco es un perfil para siempre. Hoy tiene este perfil y el mes que viene tuvo alguna condición determinada y puede tener otro perfil. Así que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, con tanta opción y será cada vez más dinámico. Y nunca debiéramos olvidar el tema de los costos. Nunca debiéramos olvidar el tema de los costos, porque nos hablan de sacubitril, de gliflocinas, y nos dicen que si el paciente está mal podría usar vericiguat. Y está bien. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga? ¿Lo paga el paciente? ¿Lo paga el sistema? ¿Lo paga el Estado? Porque nosotros si no nos ponemos en una torre de marfil donde recomendamos cosas, y no nos hacemos cargo de lo que estamos recomendando. Y cuando digo nosotros, hablo de las sociedades científicas. Entonces, termino con esto. Estas son las curvas de sobrevida del DIG, para mortalidad y para internación, ¿no? Esto es DIG, hace 25 años. Esto es vericiguat, muerte, internación. Y esto es omecamtiv, muerte, internación. Díganme en qué radica la diferencia para que, si no hay disminución de la muerte y sí de la internación, yo tenga que pensar en vericiguat y omecamtiv y no pueda pensar que existe todavía alguna opción para la digoxina. Entonces, una nueva clasificación que deberá ser validada prospectivamente. A la insuficiencia cardíaca la tenemos que considerar en contexto. Avanzamos sin duda hacia una determinación más precisa de la función y tal vez dentro de 5 años hablemos de strain o dentro de 10 hablemos de strain y no de fracción de eyección. Claramente avanzamos hacia una definición más precisa del perfil del paciente, el perfil individual. Tengo tantas opciones que tengo que pensar en cada uno. Yo creo que cada vez más van a ser necesarios estudios pragmáticos, estudios más sencillos, con criterios de inclusión más amplios, donde a los pacientes se los estudie según lo que pasa en la práctica cotidiana, y registros. No me atrevo a hablar del futuro porque de golpe aparecen las gliflocinas y nos cambian todo. Entonces, lo que quiero decir es que ninguna clasificación y ningún algoritmo se puede predecir porque sigue habiendo hallazgos que no podemos manejar. Para mí el mejor tratamiento es una quimera, si no hay educación para los médicos y si no hay acceso para los pacientes. Las dos cosas son importantes, la educación y el acceso, porque debiéramos aspirar finalmente a una mejor medicina y no solo a más medicinas. Y a veces pareciera que se nos indica, bueno, ahora tenés esto, y debiéramos pensar como sociedades, como médicos, en cómo hacer que los pacientes puedan acceder a lo mejor y digamos, a lo que es accesible. Muchas gracias. Excelente, excelente los tres, realmente unas presentaciones sumamente interesantes que nos han dejado muchos pensamientos, porque hemos hecho un camino desde una idea fisiopatológica, hemos revisado todo lo nuevo, cómo se integra todo, y caemos en la realidad y en la cual no debemos despegarnos, y con eso claramente coincido con lo que decía Jorge.
vamos a tratar tenemos unos pocos minutos de ver algunas de las preguntas. Tenemos muy buenas preguntas y vamos a tratar de contestar lo que podamos. Voy a empezar yo con una que tiene que ver cuándo iniciar la terapia con betabloqueantes luego de la internación por una insuficiencia cardíaca de novo y qué betabloqueante. Y creo que en esto uno debería integrar toda la información que mostramos, que se ha mostrado en esta sesión. Los betabloqueantes reducen los riesgos y uno debe adecuar el beta bloqueante, o sea, dentro de la línea específica de beta bloqueantes, la droga al perfil clínico del paciente. Entonces, cuanto antes se empiece el tratamiento, mejor. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes han sido una de las drogas que han demostrado impacto temprano después del alta. Entonces, en general, si un paciente tiene una IC de nuevo, una vez que se encuentra estabilizado durante la hospitalización, empezamos rápidamente un beta bloqueante, dependiendo. Si está con una tensión arterial relativamente baja, podemos optar por los que menos inciden sobre la presión arterial, como puede ser el bisoprolol o el metoprolol. Y en caso de que el paciente tenga una buena tensión arterial, uno puede elegir el carvedilol. Siempre saber que hay un espectro y que tenemos opciones. Entonces, pero lo importante, y yo creo, yo siempre digo que la figura esta de los perfiles de la Sociedad Europea que muestran esa figura con las drogas, es como uno debe pensar los tratamientos. Entonces, siempre debemos tener en la mente que tenemos que poner los tratamientos. La secuencia dependerá del perfil. Bueno, la segunda pregunta se la voy a hacer, yo estoy preguntando según el orden en las que llegaron. Es el tema, ¿qué lugar le otorgan a la rehabilitación cardiovascular? Daniela, ¿qué pensás de esto? Yo creo que la rehabilitación cardiovascular es parte del tratamiento, ¿sí? Si uno lo considera parte del tratamiento integral de la insuficiencia cardíaca, obviamente que debe ser individualizado, supervisado y dosificado de alguna manera. Claramente los efectos deleterios del sedentarismo son peores que los de la actividad física, pero creo que es importante eso, ver en qué periodo el paciente comienza la rehabilitación cardiovascular, permite un abordaje integral del paciente y existen estudios que hablan eso. Creo que lo importante es eso, ¿no? Considerándolo parte integral, que sea supervisado, dosificado y de esa manera el paciente va a obtener los beneficios. Es ampliamente demostrado porque no solamente modifica algunos factores de riesgo cardiovascular y que van a tener un impacto indirecto, sino lo que hace a la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca. Excelente. Y es excelente porque estamos tratando de aprovechar el tiempo y dar la respuesta lo más rápido que podamos. Sí. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Clara y tiene que ver con la resincronización. Si nos puede ayudar a evaluar la sincronía mecánica para indicar la terapia de resincronización, nos hace el doctor Camiletti. Hola, sí, nos puede ayudar, o sea, puede ser una herramienta más para ayudar, incluso en el Care Heart Failure se utilizó resincronización en algunos pacientes, pero en caso de QRS ancho. En caso de QRS estrecho, la realidad es que no ha dado diferencia significativa, digamos, tener la disincronía, pero sí puede ser una herramienta más y hay que hacer, digamos, hay que valorarlo más en este grupo de pacientes. Como decía también, el tema de la indicación personalizada, en eso también ayudan todos este tipo de datos, digamos, a la toma de decisiones. Pero hay pequeños subgrupos con estudio ecocardiográfico de disincronía que muy poquitos han sido, digamos, favorables. Bien, gracias Clara. Esta es una pregunta que hace el doctor Simondi, me parece que viene muy bien conocer el pensamiento de Jorge. Dice, debido a la necesidad de inhibir las 5 vías, ¿es posible pensar en combinaciones fijas de drogas? El uso de combinaciones fijas podría plantearse eventualmente en pacientes muy estables con condiciones que no varían, pero digamos, en principio habría que pensar que estamos hablando de un cuadro muy dinámico, de variaciones de una serie de factores que hay que considerar: frecuencia, presión, ritmo, función renal. A mí personalmente, en un cuadro como la insuficiencia cardíaca, salvo que el paciente esté en clase 1 y con mejor función, no me convence demasiado la utilización de combinaciones fijas de drogas. Prefiero pensar en cada droga por separado e ir modificándola. Es como el juego de la oca.
Avanzás, retrocedés, avanzás, retrocedés. Digamos, eso es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Exacto. Yo creo que eso es un punto, porque acá el problema también es que hay una variabilidad en las respuestas a cada una de ellas, entonces dificulta un poco. Pero por allí no estaría mal una polipil de alguna droga, por ejemplo, Sí. inhibidores SGLT2 con antagonistas de los receptores mineralocorticoides, pensando que son los que tienen menos titulación, pero los que tienen más titulación, claramente un problema, pero coincidimos. Después hay una pregunta que la Y porque, comparten perdón, y porque el Lucrecia riesgo y Lorena. varía. ¿Cómo? Perdón, y Sí, en la misma respuesta es, y porque el riesgo a lo largo del tiempo va variando del paciente. es- Esto del es- riesgo residual que va para un lado y para el otro. exacto. Exactamente. Bueno, la otra pregunta, esta es para Daniela, que hacen Lucrecia y Lorena, si existe una diferencia entre EPA, EMPA y DAPA a la hora de elegir un inhibidor. Bueno, yo Creo que voy a por decir, allí la pregunta apunta más uno podría mostrarla de otra manera, pero quiero saber tu opinión, o la opinión de la parte de ustedes, ¿no? Daniela. yo voy a decir que la pregunta es para todos. Sí, así cada uno expresa. A ver, creo que en realidad de los resultados de estudio y metaanálisis tenemos muchas semejanzas en una y otra. Uno después podría apreciar por qué una tuvo impacto en mortalidad y otra no, pero también lo podemos hacer de lo que pasó en los diabéticos, que fue al revés. ¿Sí? Una tuvo impacto en mortalidad y otra no en los estudios en población de diabéticos. Creo que las dos, el beneficio es un efecto de clase, fue contundente en distintos subgrupos. Observemos lo que pasó en el tiempo al beneficio en las dos. Se está hablando de un efecto de clase. Yo creo que habla de un efecto de clase en el análisis de subgrupo y demás. Y bueno, te vuelvo a decir, la diferencia es que quizás uno ha encontrado en mortalidad, una impactó en mortalidad en el caso de DAPA en insuficiencia cardíaca y en el caso del EMPA-REC impactó en mortalidad en pacientes diabéticos EMPA, en pacientes con factores de riesgo cardiovascular o enfermedad con enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, yo creo que es un efecto de clase. En el análisis de subgrupo eso es contundente y se ve, y el tiempo de inicio del efecto es precoz para ambas drogas. Jorge, A ustedes, ¿alguna? No, también Sí, le nada que pregunto, agregar. sí. Coincidencia absoluta, coincidencia. Bien, acá hay una pregunta que también va para Clara. Dice, ¿el uso de ARNI en qué condiciones se usaría conjuntamente con los ARA2? La verdad que no lo recomendaría con el uso de O ARA2. sea, en realidad uno cuando usa Algo, el ARNI ya lo tiene, ¿no? Ya tiene exactamente, ya tenés incorporado el ARA2. O sea, el ARNI es valsartán más sacubitril. exacto. O sea que la recomendación sería Que no de no usamos combinar. combinado. Esta pregunta es para Jorge. Bueno, hay muchísimas felicitaciones para todos en el chat, y parece que van surgiendo más ideas. A ver, esta es la hace Ezequiel Saidel, y dice que es para Jorge, acá por lo que entiendo. Nadie habló de la querida Miodarona y el Jessica, no se la olviden. Está bien, está bien. Lo que pasa que el estudio Jessica y la demostración del efecto beneficioso de la miodarona es previo a la demostración de los efectos de los betabloqueantes, ¿no? Los grandes estudios con betabloqueantes. Eh, Eso más los efectos adversos vinculados al uso de la miodarona hace que hoy por hoy no recomendemos a la miodarona como una droga para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, como en su momento planteaban los hallazgos del Jessica, ¿no? Pero que Exacto. hay un grupo de pacientes que se beneficia todavía hoy con amiadarona, a mí no me cabe duda, digamos, no me cabe duda. Pero ya no cualquier paciente, paciente con arritmia ventricular compleja que no responde al tratamiento con antagonistas neurohormonales, como una manera quizá de prevenir choques del cardiodefibrilador, una población específica, es un subgrupo selecto de pacientes. Sí, acá dicen que es el CDI de los pobres, la Bueno, Miodarona. sí, Bueno, totalmente. tenemos dos preguntas más, que me parece interesante compartir. Una lo dice Ezequiel. El EMPA en diabetes, la dosis es de 10 a 25 y DAPA es Mm. 5 a 10. Es decir, en los trial DC se probó la dosis alta de DAPA y la dosis baja de EMPA. ¿Es posible que haya beneficio con la mortalidad con EMPA 25?
Daniela. En realidad, Sí. a ver, contestá. Sí, sí. Daniela, Sí, dale. cualquier. O el que quiera, el que quiera. La dosis en el EMPA-REC en población de diabéticos sí se utilizó dosis de 10 y 25 miligramos. Sí, pero no hubo, el impacto en el control glucémico es levemente diferente, pero no hubo diferencia en cuanto a los Eso, resultados. Entonces, exactamente. el Emperor se hizo con 10 miligramos, que es la dosis que se sabe que es beneficiosa. Quizás en un paciente diabético, porque tengas más necesidad y demás, puedas usar la dosis de 25 miligramos, pero de hecho que la dosis de 10 miligramos fue la que se eligió atendiendo los resultados y que no hubo diferencia en EMPA-REC entre 10 y 25 miligramos. Y DAPA la dosis es de 10 miligramos. Sí. Un mínimo son Jorge. 5 miligramos para el efecto. No, lo que dice Daniela, digamos, entre 10 y 25 miligramos no hay diferencia, así que no tenemos por qué suponer que con 25 miligramos se hubiera logrado un resultado que no se logró con 10. Bien. Hay otra pregunta que es desafiante, creo yo, es para Clara. ¿A qué frecuencia? Porque un tema que por allí no pudimos tocar es la fibrilación auricular, ¿no es cierto? Mm, Y la pregunta mm. es, ¿a qué frecuencia cardíaca en pacientes con FA y fracción de eyección reducida indicamos beta bloqueantes? Clara. ¿Qué frecuencia? Y bueno, No, creo que con la pregunta puede ser 65 más ya le doy. amplia. Con ¿Eh? 62 ya le doy. En Sí, yo creo que realidad, a ver, la pregunta O es sea, más amplia, ¿no? Eh, atendiendo a que hay digamos, metaanálisis que dicen que el efecto del beta bloqueante es menor en los pacientes con fibrilación auricular. Entonces, creo que aprovechando esta pregunta, estaría bueno ver la opinión que tienen ustedes de este tema. Es decir, ustedes dejarían de darle, yo diría esto, ¿dejarían de darle beta bloqueante porque tiene una fibrilación auricular a una miocardiopatía con deterioro o a un paciente con IC con fracción de eyección reducida? Personalmente creo que Para nada. no. ¿No? No, No, una duda Jorge que lo no. mostró. Sí. A ver, a ver, Jorge. Pero, no, pero, Me parece pero. pero nada, indudablemente le damos beta bloqueante a todo el mundo y acabamos de. Pero, dos cosas. Todavía no está definida cuál es la frecuencia cardíaca óptima en la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Así como cuando nos hablan de ritmo sinusal, todos decimos entre 60 y 70, de hecho fíjense como el perfil de los europeos considera como frecuencia cardíaca óptima entre 60 y 70, ¿no? Y toma decisiones por arriba o debajo, ¿no? Debajo de 60 o arriba de 70. En el caso del FA todavía no se sabe. Claramente la frecuencia cardíaca óptima no es entre 60 y 70, y diferentes estudios sugieren que podría estar más cerca de 80 por minuto, por ejemplo. 110 es demasiado, pero 80 por minuto sería una frecuencia cardíaca deseable en el contexto del FA. Y lo que sí, obviamente nadie dejaría de darle beta bloqueante a un FA, con insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca con FA, pero a lo mejor uno puede primero ser un poco más cuidadoso, estar atento a que, digamos, tal vez si la frecuencia cardíaca está entre 70 y 80 y yo le doy beta bloqueante y me hace pausas largas, sobre todo durante la noche, está más expuesto a hacer arritmia ventricular. Entonces, estar un poco más atento a eso. Quizá la dosis de beta bloqueante que uno puede usar sea menor. Y la otra cosa es, a lo mejor con toda esta evidencia, es un poco más dudoso suponer que le estamos bajando la mortalidad. Lo cual no significa que no tengamos que usarlo, porque hay tantos otros efectos beneficiosos del beta bloqueante, remodelado reverso, efecto antiarrítmico, etcétera, antiisquémico, etcétera, que claro que no dejaríamos de usarlo. Pero a lo mejor, digamos, le jugamos un boletito menos en cuanto a pensar que va a bajar la mortalidad, lo cual, repito, no es razón para no usarlo. Nada, me parece. Bueno, lamentablemente podríamos seguir acá un rato más. Es un gusto, ha sido un gusto poder compartir esta webinar con ustedes. Volvemos a agradecerle al Laboratorio Casasco por la oportunidad de que estemos aquí compartiendo. Hemos tenido muchas preguntas. Le pedimos disculpas a los que no pudimos llegar a responder, pero el tiempo es tirano y tenemos que terminar aquí, así que en nombre de la Federación Argentina de Cardiología, les agradecemos la participación a Jorge, a Daniela, a Clara. Realmente han sido
no solamente claras y dirigidas las presentaciones, sino también los pensamientos y las opiniones, y todo esto se ve también en las respuestas y la opinión de la gente que ha quedado muy satisfecha. Así que, de nuevo, gracias a todos y los esperamos en el próximo encuentro que tengamos. No quiero dejar, perdón, me faltó algo porque si no, no puedo entrar al instituto mañana. No se olviden de la participación en el weekend de insuficiencia Por favor. cardíaca, por favor. En la fecha es del 5 al 7 de agosto, así que seguramente van a poder acceder a toda la información dentro de muy poco, que ya se va a empezar la difusión, y están todos invitados a participar. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Gracias. muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias a Chao, Un chao. todos. gusto, un gusto. Gracias, Chao, chao. gracias. Chao, chao.